Ok, muy bien. Comenzamos con nuestra clase semanal sobre la textura de la Geulá, que se llama Tejiendo la Geulá, y nos corresponde en esta sesión tratar sobre la parashá de Vayehi. ¿Bien? Vayehi. Dice la Torá así: Vayehi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana, Vayehi yimei Yaakov shnei chayav 7 shanim, be'arba'in umeat shana. Dice la Torá: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida. Entonces nos dice la cuenta, 147 años. Dice primero 7, Sheva Shanim, 7 años, después Be'arbaim, 40, y después Mea, y después 100. Ok. Hay acá una cuenta tradicional, una gematria tradicional de la palabra Vayehi, que en hebreo significa y vivió. La gematria tradicional que conocemos de la palabra Vayehi es 34, ¿okay? 34, que es la suma de 17 más 17. Y si recordamos, Yosef vivió con Jacob en Hebrón durante 17 años, o sea, él tenía 6 años, Yosef, cuando llegó a Eret Israel, y pasó el resto de esos años hasta los 17 con su padre en Hebrón, también los anteriores. Eso quiere decir que Yosef vivió con su padre 17 años antes de separarse, de toda la separación que hubo durante esos años. Y después Jacob vive con Yosef en Egipto 17 años. Entonces tenemos 17 años y 17 años, 17 más 17 son 34, que es la gematria precisamente de la palabra Vayehi, y vivió. Ok. ¿Esto qué significa o cómo se ha interpretado esto, cómo se ha estudiado este tema? De la siguiente forma. Lo que realmente nos quiere enseñar la Torá es que la verdadera vida de Jacob fue aquella que compartió con su hijo Yosef, los 17 años antes de que desapareciera y los últimos 17 años de su vida aquí en Egipto, cuando estuvo en Egipto, que también son 17 años junto con Yosef. O sea que la vida real o lo que considera Jacob, porque estamos hablando de Jacob, lo que Jacob considera una vida real es esos 34 años, o sea, los años que estuvo con su hijo Yosef. Y cabe acá la pregunta, y es necesario hacer la pregunta sobre esta gematria tradicional que hemos traído, que es un poco difícil poder explicar de esa manera, debido a que primero Jacob tenía otros hijos. ¿Bien? Tenía otros hijos, de los cuales uno de ellos va a ser Cohen, van a ser los Cohanim, o sea, Leví. Tenía un hijo del cual va a salir el Malhut, que es Yehudá. Otros hijos que van a ser grandes comerciantes y van a ser grandes sabios, como Zebulún, como Isahar. O sea, Jacob en sí tenía más hijos con los cuales también él había convivido. ¿No? Es algo muy obvio, muy evidente. Entonces, hacer o conectar la vida real de Jacob con solo uno de ellos, con Yosef, a pesar de todo lo que le había ocurrido, es un punto que debe ser explicado en forma más extensa. Y eso es lo que tenemos que hacer precisamente a la luz de lo que está escrito después en la Torá. El pasuk siguiente, lo que yo les leí recién, es el primer pasuk de la Torá, de la parashá, el Vayehi Yaakov Eretz Mitzrayim, y más adelante en el pasuk siguiente, que es en el Perek, en el capítulo 47, en el versículo 29, dice la Torá: Vaikrebu yemei Israel lamut. Se acercaron los días de Israel a morir, o sea que Israel estaba a punto de morir. Vaikra libno le Yosef, y llamó a su hijo a Yosef, vayomerlo, y le dijo: Inna matzati gen beineja,
si yo he encontrado gracia ante tus ojos, simnayat hata hadiereji, pon tu mano debajo de mi muslo, beasita imadi chesed veemet, vas a hacer conmigo misericordia, o sea, bondad y verdad, o sea, que lo que se hace con los fallecidos, al natik bereni be Mitzrayim, no me entierres en Egipto. Ok. El segundo pasuk es un pasuk también bastante complejo. El primero habla ya, como les dije, basados en la gematria tradicional que hemos traído, de una relación muy, pero muy profunda de él con su hijo Yosef, de Jacob con Yosef, que lo hace sentir que su vida es precisamente aquella con la que compartió con él. Lo que lleva a la pregunta, ¿qué pasa con el resto de sus hijos? O sea, Jacob tiene una vida que va más allá, que trasciende solamente la relación con Yosef. Hay algo mayor. Eso número uno. Y segundo, el paso que viene después llama a Jacob ya no Jacob sino Israel. Habla de que Israel está a punto de fallecer y le pide Israel a su hijo, a Yosef, o sea, Israel con su hijo Yosef, le pide que no lo entierre en Egipto, sino que lo lleve a la tumba familiar en la Marata Majpela, como nosotros conocemos y sabemos que finalmente ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que está pasando en estos psukim? ¿Qué es lo que nos quiere informar la Torá con esto? Entonces, para eso tenemos que explicar lo siguiente. Yosef, al igual que Binyamin, reciben un apelativo especial de parte de Jacob. Jacob los denomina a ambos con una expresión que es una expresión que solamente los cubre a ellos, o sea, que solamente se refleja sobre ellos dos al llamarlos Ben Zekunim, o sea, hijo de vejez. Ben Zekunim, hijo de vejez. Este es un apelativo que recibe Yosef en un primer lugar y cuando Yosef desaparece, ese apelativo lo recibe Binyamin. Si bien hijo de vejez se refiere al último hijo que un hombre tiene, especialmente cuando ya es mayor o muy mayor, como en el caso de Jacob, en ellos, tanto en Yosef como en Binyamin, el Ben Zekunim quiere decir algo más. No es solamente que es el hijo, el último hijo que nació a un padre, que en este caso eso sería únicamente con respecto a Binyamin y no Yosef, pero Yosef portaba ese título, sino que Ben Zekunim es algo mucho más profundo. ¿Y se refiere a qué? Se refiere a una jochma, a una sabiduría que estos hijos de Rachel portaban con ellos. Tanto Yosef como Binyamin tienen dentro de sí una semilla de jochma, una sabiduría profunda y oculta, que Jacob veía, que Jacob conocía y que Jacob trataba de potencializar, de maximizar. Y es por eso que estuvo y estudió mucho con Yosef, y obviamente también lo debe haber hecho con Binyamin, hasta tal punto que conoce todas las características que Binyamin tiene, ¿no? Y sabe que si lo llevan a Egipto como lo habían pedido, le podía pasar un asón, le podía pasar una desgracia en el camino, etc. Esto quiere decir que el apelativo Ben Zekunim no es solamente algo cronológico, sino que está enraizado en un título que estos dos han recibido. Y esto es lo que nos debería a nosotros hacer pensar el por qué el apelativo de Jochma, de sabiduría, también en la traducción al arameo de Onkelos, cuando se habla de Ben Zekunim, se dice Bar Hakima, el hijo sabio. ¿Por qué ambos reciben ese apelativo de hijos sabios? Número uno. Segundo, tanto ambos, ya los dijimos, son hijos de Ken de Rachel. Y Rachel es el shidduch, o sea, es la pareja, la que completa a Jacob. Jacob Avinu tiene una pareja espiritual que es la que lo completa, la que lo llena, la que lo abarca. Ella es Rachel. En cambio, Jacob como Israel, que es una elevación espiritual de Jacob en una potencia muy alta, tiene como pareja, como que lo completa a Lea.
y por lo tanto Israel y Lea van a formar una dimensión, que esa dimensión se va a conocer como Malhut, como reinado, y también se va a conocer como Keuná. ¿Ok? O sea, el reinado va a estar ahí formado la forma de conducir socialmente a Israel, y la Keuná en la forma de conducir espiritualmente a Israel, el trabajo en el Bet HaMikdash. Ambas direcciones, ambos arutzim, ambos canales surgen de Lea y surgen precisamente de la dimensión en la cual Israel está conectado con Lea. Ahora, en la otra dimensión, en el otro arutz, en el otro canal, tenemos a Jacob conectado con Rachel, y al estar conectado con Rachel, sus hijos, de los hijos de Rachel, son los que de alguna manera manifiestan precisamente esa relación, ese arutz, ese canal de energía que une, que describe y que caracteriza a Jacob y a Rachel. Ahora, este punto que es el que queremos enfocar, o sea, la relación de Jacob con Rachel, que finalmente lleva a la consecuencia de los dos hijos de Yosef y de Binyamin, es precisamente lo que está detrás de lo que acabamos de explicar como la verdadera vida del patriarca. ¿Bien? O sea, el patriarca Jacob tiene una vida que está concentrada precisamente en la convivencia que tuvo con su hijo Yosef. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí a un nivel, en una dimensión, que es la dimensión de Jacob. Y la dimensión de Jacob es, como dice la propia Torá, lo expresó antes, Jacob Ishtam Yoshevo Alim. Jacob es un hombre íntegro que se sienta en tiendas. O sea, es la imagen, Jacob, es la imagen de la persona que se dedica al estudio de la sabiduría. O sea, es el sabio que se dedica a estudiar sabiduría, a conocerla, a estudiarla, a profundizarla, a comunicarla, a enseñarla. Él es Jacob Avinu. Y en ese programa, en ese proyecto vital, la persona que lo integra, que lo completa, es precisamente Rachel. Y los hijos, en este caso Yosef, siendo el primogénito de Rachel con Jacob, es quien representa precisamente ese potencial enorme que tiene Jacob Avinu como un gran sabio. Y es por eso que a este hijo, a Yosef, le transmite gran parte de su Torá, y le transmite también no solamente conocimiento, porque sabiduría no es solo conocimiento, ya voy a explicar a qué me refiero, sino que le transmite también todo eso que marca la forma en que el jajam, el sabio, tiene de mirar al mundo. ¿Y a qué me refiero? La verdadera vida del sabio es precisamente el momento en que él comparte su estudio. El sabio se prepara. Cuando las personas son pequeñas, estudian, después más grandes, pero llega un momento en que se necesita llegar al punto del compartir los conocimientos, del compartir la sabiduría. Y eso fue lo que hizo Jacob Avinu esos 17 años que estuvo con Yosef hasta que sale de Hebrón, y eso fue lo que hizo también ahora, ¿bien? Que también lo hizo ahora Jacob y Yosef cuando estuvieron en Egipto. De una manera un poco menor al potencial, a la energía entregada en un principio, aquí tal vez fue menor porque Yosef tenía muchos compromisos siendo el virrey, pero estuvieron junto con él los hijos de Yosef, que es como si fuese Yosef mismo, ¿no? Entonces, vemos que la relación que hay entre Yosef y Jacob, que a tal punto la llama vida, es porque en el Jajam, el sabio, la verdadera vida es el estudio de la Jochma, de la sabiduría, y es la comunicación de la sabiduría a un nivel en que realmente exista otro que pueda recibir esa Jochma, que pueda recibir esa sabiduría. Y eso es el apelativo que Jacob ha dado a su hijo, primero a Yosef, después a Benjamín, que es la misma idea,
Ben Zekunim, o sea, hijo de la vejez. Esto es extremadamente importante para entender precisamente el por qué ellos, en este momento, la gematria tradicional nos enseñan la unión que había entre Jacob y Yosef. Esa unión estaba presente precisamente por la Jochma, por la sabiduría que ellos compartían. Lo que lo hace llamar, obviamente, Ben Zekunim. Ahora bien, el pasuk que viene después habla sobre el lugar donde Jacob quiere ser enterrado, y eso es en la Marata Majpelah. En estos psukim que hablan de la Marata Majpelah, o sea, del lugar de la sepultura de Jacob, donde quiere que lo lleven, no quiere ser enterrado en Egipto, se menciona o se describe a Jacob con el nombre Israel. Y le dice, júrame, pon tu mano debajo del muslo, una forma de jurar que ellos tenían, que no me vas a enterrar acá, vas a hacer Gesed, Behemet. El Pasuk 30 incluso dice, Beshahavti, Imabotai, me voy a dormir, me voy a recostar con mis padres, o sea, con Isaac, con Abraham. Unesatani mi Mitzrayim, me vas a sacar de Mitzrayim. Ukvartani bikburatam, me vas a enterrar en la sepultura de ellos. Vayomer anoji esejit vareja, dijo Yosef, lo voy a hacer como tú me has pedido. Vayomer, y le dijo Ishabali, júramelo. Vaishabalo, se lo juró. Veishtahu Israel al Rosh Hamitá. Y se prosternó Israel al Rosh Hamitá, o sea, a la parte de la cabecera donde estaba la Shejina. Ok, la pregunta que tenemos es la siguiente. Después de que ya nos hemos referido precisamente a la idea de Jacob con su complemento que es Rachel y que aparece precisamente en Yosef, la Jochma, la sabiduría, de pronto la Torá nos remite a un Jacob distinto, a un Jacob diferente, a un Jacob llamado Israel. Y este Jacob llamado Israel, ahora llamado Israel, tiene un pedido. El pedido es no descansar en Egipto, sino en la Meharata Majpelah, o sea, en la tumba familiar. ¿Por qué? ¿Por qué él es tan importante? Nosotros vamos a ver más adelante, y hay muchos midrashim que también hablan sobre el tema, que en el momento en que fue sepultado Jacob en la Marata Majpelah, apareció su hermano Esab reclamando ese lugar como una sepultura para él, para Esab y no para Jacob. Entonces el tema de la sepultura familiar gira a través de una discusión, de un mahloket que hay entre ambos hermanos, entre Esab y Jacob. Esab y Jacob nacen juntos, como ya lo estudiamos. Esab y Jacob tienen destinos similares. Esab y Jacob estaban destinados a compartir un proyecto de corrección del mundo, Tikkun Olam bemalchut Shakai, como dicen los Jajamín, y eso de pronto se rompe justamente poco antes de la muerte de Abraham Avinu. Ahora, lo que quedó después fueron retazos de una relación que estuvo muy marcada por muchísimos conflictos, y este es uno de ellos, el entierro en la Marata Majpelah. Y este entierro en la Marata Majpelah no es solamente una tumba, sino que porque la tumba lo que nos enseña, lo que nos trae es precisamente un lugar donde matminim, donde se ponen los restos de una persona, y después se pone un golal, se pone como una lápida, y allí quedó, y ahí está simplemente. En este caso, en la Marata Majpelah, no es así. Hay todo lo que les acabo de mencionar, sin embargo, la Marata Majpelah proyecta a aquellos quienes están allí. O sea, la Marata Majpelah no es solamente un lugar de descanso para nuestros abot, sino que es un lugar que desde allí los abot se proyectan al mundo y lo abrazan por completo. Es un lugar energético donde la posibilidad que tienen y que Hashem da a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, de poderse extender al mundo entero, está precisamente por el hecho de que están en la Meharata Majpelah.
La Marat HaMachpelah es un lugar muy visitado, que todo el mundo va a ver. Y todas las personas van incluso a pedir a Kadosh Baruj Hu por el mérito de los patriarcas, por algo, por un soldado, por un enfermo, por algún problema que la persona tenga, llegan precisamente a los Kibrot Aboteinu, a las tumbas de nuestros padres. ¿Por qué? Entonces es necesario entender que hay un imán de atracción que nos trae precisamente hasta la Marat HaMachpelah. Y ese imán de atracción era necesario que estuviese siempre en manos de la Kedushá, siempre en manos de la Tahará, de la pureza y de la santidad. Por lo tanto, Jacob era imprescindible para él que descansara en donde él mismo en la Marat HaMachpelah, porque él junto con Isaac, su padre, y junto con Abraham, su abuelo, tenían que proyectar desde la Marat HaMachpelah una luz que va a alumbrar al mundo entero, en todos los lugares del mundo, en todos está presente la expresión que nosotros conocemos de lo que Abraham, lo que Isaac, de lo que Jacob. Los patriarcas están presentes en todas nuestras tefilot y precisamente ¿por qué? Porque se irradia una luz desde Hebrón que cubre al mundo entero con santidad y con tahara, con santidad y con pureza. Por lo tanto, en este punto ya Jacob no es simplemente el Jacob, el sabio, el esposo de Rachel, el que conduce una familia, el padre de familias. No, no es solo eso, ahora pasa a una dimensión distinta. Y esa dimensión a la que pasa ahora Jacob es la dimensión de Israel, o sea, la universalidad por completo. Y en ese punto, en el punto de la universalidad, en el punto de Israel, es donde es necesario que él no vaya a permitir que su hermano Esav ocupe un lugar. ¿Por qué? Porque Esav no proyecta luz. Esav solamente proyecta obscuridad. Y necesitamos tener focos de luz que surjan desde la Marat HaMachpelah y que abarquen al mundo entero. Por lo tanto, le dice, en Egipto no, me vas a llevar a la tumba familiar. Y hay otros motivos por los cuales Jacob no quiere que estar en Egipto, que no hagan abodazará de él y otras cosas. Pero el punto central es que el entierro en la Marat HaMachpelah es la victoria de Esav, la victoria, perdón, de Jacob por sobre Esav. O sea, Esav es vencido en el momento en que Jacob es enterrado en la Marat HaMachpelah y por lo tanto ese mismo día es que Esav muere, porque ya no tiene razón de ser en el mundo debido a que el lugar que corresponde en el orden del proyecto de Hashem, que se llama Tikkun Olam Bemalchut Shakai, ya está ocupado por Jacob. Por lo tanto, es el pedido este gira en torno al nombre Israel, que es el nombre universal, el nombre que lo abarca todo. En cambio, Jacob es el nombre que va hacia adentro, que es el nombre Pnimi, el nombre de la sabiduría. En cambio, Israel es el nombre que abarca todo, que se amplía y por lo tanto lo cubre todo. Con estos dos aspectos comienza el estudio de nuestra parashá. Por un lado tenemos a un Jacob que relacionado con Rachel tiene un hijo llamado Yosef, que la vida con él se llama vida porque el intercambio de conocimientos de Jochma, de sabiduría. Y por otro lado tenemos a Israel pidiendo que Yosef le ayude a cumplir su mesimá más inmediata, que es vencer a su hermano. Que su hermano no tenga parte en la Kedushá, porque si lo tiene la va a apagar, debido a que él lo que proyecta es obscuridad y no luz. Esto es el comienzo de nuestra parashá, así se puede estructurar los primeros pasos. Y Yosef le jura a Jacob y le promete con juramento que va a cumplir el hecho de llevarlo a la Marat HaMachpelah y enterrarlo en la tierra de Canaán como Jacob había pedido. Ahora bien, después de esto, después que tenemos las dos dimensiones, la pnimí, la interna, y de Jacob y la externa de Israel, en el siguiente perek de nuestra parashá
se va a comentar, o se va a traer y comentar, se va a hablar sobre este punto, la bendición que le da Jacob a Menashe y a Efraín, que no solamente los bendice para que tengan éxitos o de todo tipo, sino que también ambos llegan a formar parte de los hijos de Jacob. O sea, ambos, tanto Menashe como Efraín, van a ingresar dentro de la categoría de hijos de Jacob. Y esto ocurre precisamente en este Perek, en esta Parashá, que es la última del Sefer Bereshit. O sea, que vamos a encontrar a los hijos de Yosef transformados en hijos de Jacob. ¿Y esto por qué o para qué? Si leemos los psukim, los psukim dicen lo siguiente, los psukim que hablan sobre esto. Vayaged le Jacob, se le dijo a Jacob, Vayomer Jacob, Vayomer Elai neni mafreja, te voy a aumentar, que no. Beata, le dice Jacob a Yosef, Shnei baneja, tus dos hijos, Anoladin leja be'eretz Mitzrayim, que han nacido para ti en la tierra de Egipto, Adboi, antes que yo viniera, Eleja Mitzrayim, hasta que yo viniera a ti a Egipto, Li Hem, son míos. O sea, estos hijos que nacieron de ti no van a ser considerados hijos tuyos, sino que van a ser considerados hijos míos. Por eso le dice, Li Hem, son míos. O sea, estos dos hijos son míos. Efraín u Menashe, y pone primero a Efraín y después a Menashe, siendo que Menashe es el mayor y Efraín es el que viene después. Y van a ser Efraín u Menashe que Reubén be Shimón, como si fueran Reubén y Shimón, y Uli van a ser para mí. ¿Por qué tiene que escoger precisamente Jacob para decir que Menashe y Efraín van a ser como sus hijos, o sea, legalmente van a ser casi sus hijos? ¿Cómo se escoge precisamente que la representación de esto sea Reubén be Shimón? Podría haber dicho Yehudá Levi, Yehudá y Levi, podría haber dicho Gad be Asher. Son 12. Entonces, la pregunta es ¿por qué escoge acá como representativo a quienes? A Reubén y a Shimón, para decir que Menashe y Efraín van a ser como ellos. Ok, la explicación acá es una explicación bastante interesante y profunda en cómo repercute precisamente Yosef sobre sus hijos y ellos sobre toda la familia. Nosotros sabemos, y lo escribe Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto en varios de sus libros que hablan sobre el Mashiach, que existen dos ideas de Meshihut. Existe un Mashiach ben Efraim y existe un Mashiach ben David. Dos tipos de Mashiach. Cada uno de ellos tiene funciones distintas. El Mashiach ben Efraín o ben Yosef o ben Efraín, es descendiente de quién? De Efraín. En cambio, el Mashiach ben David es descendiente del rey David. Eso está claro. Sin embargo, acá, y lo vamos a ver también después, la brajá que hace Jacob al poner su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, para decir que él es preeminente más que su hermano Menashe. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Que encontramos precisamente en esta parashá, encontramos esas ideas ya de Meshihut. Las habíamos visto antes, ya habían aparecido antes. Pero estas ideas de Menashe y Efraín como Rubén y Shimón aparecen ya presentes aquí y están reflejando ideas de Geulah. Entonces habíamos preguntado ¿por qué por qué Efraín y Menashe que Rubén y Shimón? Por dos motivos. O sea, podemos poner, digamos, un gran motivo, no por dos, sino un gran motivo. Cuando muere
cuando murió Rachel, Jacob vino, llevó su cama donde él dormía y la puso en la tienda de Bilhá, la esclava de Rachel. Esto no le pareció correcto a Reubén, que era su primogénito, y removió la cama de la tienda de Bilhá y se la volvió a poner en otro lugar. Esto disgustó mucho a Jacob porque realmente no es propio de los hijos discutir la voluntad del padre, especialmente en todos estos temas. Y como este disgusto causado en Rubén, en Jacob por la actitud de Rubén, hace que Rubén pierda la primogenitura. Él era el primogénito, la perdió y va a pasar a todo Israel, que va a pasar en general a todo Israel, o a Yosef, como también hay unos comentaristas que lo traen. Y Shimón es el causante de lo que pasó en Shechem. ¿Se recuerdan que mataron a todos los hombres de Shechem para rescatar a Dina? El que participó y tuvo una participación muy amuká, muy profunda en eso fue precisamente Shimón. Entonces, Reubén y Shimón representan para Jacob dos hijos que podríamos denominar rebeldes. Dos hijos que podemos denominar que de alguna manera no están presentes en el mainstream, en la parte central de lo que es el proyecto que Jacob quería en su mundo. Entonces, como que necesitan ser reemplazados. No van a ser reemplazados, pero va a haber una idea clalí general como de un reemplazo. Y eso es lo que dice la Torá: Efraín u Menashe, ki Reuben be Shimón, como Reuben y Shimón. O sea, ambos van a estar como en lugar de Reuben y de Shimón, para decir que ellos, Efraín y Menashe, tienen una actitud y una altura para el proyecto de Hashem muy alta, y forman parte ahora de las tribus de Israel, como estas dos primeras tribus, como Reuben y como Shimón, e incluso va a haber mucha preeminencia de ellos, de Menashe y Efraín, en todo lo que tiene que ver con el manejo del campamento de Israel. Por lo tanto, vemos también acá en esta parashá que hay una necesidad de restablecer un orden en las tribus, y para eso es necesario una brajá ¿sobre quién? Sobre los hijos de Yosef. Yosef trae sus hijos y Jacob los adopta, son como de él. Bendice con la mano derecha sobre la cabeza, bendice a Efraín. En cambio, la mano izquierda la pone sobre Menashe. Yosef piensa que su padre no veo que se equivocó, y él le dice dos veces Yadati beni Yadati, ya sé, ya lo sé. Él no estaba ciego, él sabía lo que estaba haciendo, y desde ese momento se crea dentro de Am Israel, como dije, una suerte de Meshihut, de Mashiach, que va a estar relacionado precisamente con Yosef y con todo lo que Yosef representa, que es un establecimiento y un orden social en tiempos de carestía. Y eso, al parecer, son misiones, son los proyectos pequeños que el Mashiach Ben Yosef tiene que realizar para que la Geulah de Israel continúe. Este es el segundo punto que aparece acá en nuestra parashá. Y vamos a leer ahora los Pesukim para ir entendiendo, después de haber reflexionado sobre esto, lo que los Pesukim nos quieren decir. Bayomer Beata, dice Jacob, Shnei baneja noladim lecha beretz Mitzrayim, tus dos hijos que nacieron en la tierra de Egipto, Ad bo eleja, hasta que yo vine a ella, Mitzrayma, a Egipto, ligen, son míos, que Efraín y Menashe, que Reuben be Shimón, y ya les expliqué por qué se mencionan a estos dos precisamente, ¿okay? Y Yuli van a ser para mí. Umoladteja asher holadta, y los hijos que hayas engendrado a Jara y Gen después de ellos, leja y yu, serán para ti, al Shem Ajeigen, y estarán bajo la tutela de sus hermanos, Beikar Uben Ahalatam, y estos, sus hermanos, los van a premiar como si fuera
van a ser llamados Ben Ajalatán por la Najalá de ellos. O sea, va a haber una Najalá en la tierra de Israel perteneciente a Efraín y otra perteneciente a Menashe. Este es, digamos, el marco en el que se va a dar la brajá. La brajá que Jacob va a dar enseguida se da en este marco donde vuelven del pasado fuerzas para construir el tashtit, es la base de lo que es la Geulá de Israel. Además de esta historia, justo en este trozo, nos encontramos con otra historia, una historia bastante bizarra, bastante compleja, que tiene que ver con lo siguiente. Dice acá la Torá así: Vani, está hablando Jacob, y yo, Beboim y Padam meta alay Rachel, desde que me vine desde Padam, murió sobre mí, o sea, bajo mi control, bajo mi supervisión, meta alay Rachel, murió Rachel. Beretz Kenaan, en la tierra de Egipto, Baderech, en el camino, Beot Kivrat Eretz, en unos cuantos kilómetros, la Boefrata, delante de la ciudad de Efrat, Ba Ek Berae, Ek Barea, y la sepulté, Sham, allí, Bederech Efrat, en el camino a Efrat, y Beit Lechem, que es Beit Lechem Yehuda. O sea, le está comentando Jacob a su hijo a una historia que probablemente Yosef ya la conoce, él sabe de esto porque él vivió después, ¿no? Entonces sabe qué fue lo que pasó cuando llegaron a la tierra de Canaán, él ya tenía 6 años entonces, y sabe muy bien que eh, murió ahí Rachel y fue enterrada en el camino, en un camino hacia dónde, hacia Efrat, que es donde está el Keber Rachel actualmente a la salida de Jerusalén hacia el sur. ¿Qué importancia tiene para nuestros estudios precisamente el conocer eso, el saber lo que ocurrió con Rachel y cómo ella, dónde ella falleció y en qué lugar está enterrada, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo, hay que pensarlo. Hemos dicho que Jacob va junto con Rachel. Sus hijos son manifestación de Jochma, lo vemos por el Kutonet Pasim, por la túnica que le dio, por la forma de estudio, etc. Y ahora tenemos a sus hijos, a Efraín, que va a llevar sobre sí el tema del Mashiach ben Efraín. Y por el otro lado tenemos al segundo Menashe, que va a tener también muchas importancias en diferentes temas. ¿Y cómo avanza? ¿Cómo esto avanza? Entonces, para poder encontrar un derech de avance, viene Jacob y le dice: Meta alay Rachel. Murió Rachel en el camino, Baderech, en un camino. Y le dice que en ese lugar donde ella murió, en ese lugar él la sepultó. Y esto donde queda Kibrat Eretz la Boefrata, a una cantidad de territorio hacia Efrat, después viene Hebrón, allí fue en el camino. ¿Por qué precisamente Akadosh Baruj Hu quiso que Rachel esté enterrada en un camino y no en un Betok Barot que ya Abraham había comprado? Pues llevarla de ahí a Hebrón para enterrarla ya era plausible, se podía realizar. ¿Por qué entonces no se hace? Entonces explican los comentarios que nosotros estamos acá leyendo, estamos repitiendo lo que Jacob le dice a Yosef. Y hay acá, cuando le dice Meta alay Rachel, murió frente a mí, ¿no? Rachel, y no la llevé a ninguna parte, sino que la enterré en ese mismo lugar, que es el Keber Rachel hasta nuestros días. ¿Qué es lo que significa eso? Desde el punto de vista simple, no es un fallecimiento de una persona importante que lleva a que muchos se sientan afectados por esa pérdida. Pero acá estamos hablando del desierto. Estamos hablando con ideas que
tienen que ver con, en este caso específico, con un duelo, ¿no? La muerte, un duelo. Y para eso la Torá tiene todas las características necesarias para configurar lo que se configure correctamente, ¿no? Entonces, ¿por qué Jacob se lo tiene que estar explicando a Yosef? ¿Por qué se lo tiene que estar diciendo con tantos detalles? Podría haber dicho, bueno, fallece en el camino y en el camino fue enterrado. Entonces vamos a explicar este último punto desde la Kabbalah. Según las Pnimiut Torah, o sea, según las profundidades de la Torah, Rachel Imenu es un hito, es una señal de un camino. O sea, ella señala un camino, que es obviamente el camino de la Geulá. Y como ella señala el camino, ella fue enterrada en un camino para ser conscientes y consecuentes con la simbología. Rachel es una ruta y fue enterrada en una ruta. Para que lo entendamos, para que lo comprendamos, cuando los Merraglín ingresan en la tierra de Israel, está escrito que algunos de ellos fueron los hijos de Rachel, fueron precisamente a donde Caleb y Yoshua, Caleb de la tribu de Judá y Yoshua de la tribu de Efraín, fueron precisamente a rezar al Keber Rachel. Cuando los Meraglim ingresaron, cuando todo el pueblo judío fue exiliado de Eretz Israel, todo el pueblo pasó al lado del Keber Rachel. ¿Para qué? Para que haya misericordia delante de Hashem, Yeshuvu banim likvulam, y puedan volver los hijos a sus linderos. O sea, que el camino, este camino del que estamos hablando, donde fue enterrada Rachel, es muy importante. Tiene energías muy, muy grandes. Así como hablamos de Hebrón, que se expande al mundo entero, Rachel marca un camino. Y por lo tanto, la idea del Mashiach ben Yosef, de la que hemos hablado un poco, marca también un sendero y un camino. Algo que constantemente está avanzando, algo que constantemente está creciendo hasta que finalmente va a llegar de una manera que vamos a poder entender que estamos ya dentro de un proceso de Geulah muy avanzado. Esta es el pedido de los hijos, que los traiga. Ya explicamos por qué Efraín y Menashe. Después lo que le dice sobre la muerte de Rachel, de su madre. Y enseguida viene la parte más profunda, que es la bendición real a los hijos, en donde Jacob, ya saben, cruza las manos, toda la historia conocida, y les dice, Yesimcha Elohim, que Efraín o Menashe. Y dice que cuando alguien quiera bendecir a sus hijos, que diga estas palabras. Es un código. Yesimcha, que te ponga, Elohim Hashem, que Efraín que Menashe, que seas como Efraín y como Menashe. O sea, una bendición que se dice a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la influencia, las midot, la conexión grande que tenían ambos con Hashem, tanto Menashe como Efraín, era tan alta que debemos aprender de ahí y tomarla como una berajá, como una bendición que podemos entregar a nuestros hijos. Para cerrar el tema sobre la parashá de esta semana, no, obviamente hay mucho más que decir, están las brajotas, cada una de las tribus, me he mencionado algo de eso, pero sin embargo, para poder completar un tema, ¿okay? Sin embargo, quiero para eso leer las últimas palabras que le dice Jacob a Yosef cuando, después de haber bendecido a sus hijos. Le dice, Vani, y yo, Natati lecha Shem echad. Le dice a Yosef, yo te voy a dar a ti un lugar que se llama Shem. Al ajeja, por sobre tus hermanos, o sea, eso pertenece a una tribu X, no importa, ese lugar va a pasar ahora a ser posesión de ¿quién? De Yosef, y ese lugar se llama Shem. Asher lakachti miyada emorí, y le dice que yo lo he agarrado, yo lo tomé, lo conquisté, ese lugar, de la mano del emorí, o sea, de las personas que vivían en la tierra de Israel antes que llegara él. Beharbi u bekashti, con mi jerez, con mi espada, ubekashti, y con mi arco.
con mi espada y con mi arco. Son cosas profundas aquí, ¿no? Shemot Kodesh que se combinan. Sin embargo, lo que quiero recalcar en este punto es que cuando termina Jacob de hablar, le dice finalmente algo muy, pero muy trascendente. Yosef, tú vas a tener un lugar para ser enterrado que es Shem, ahí vas a estar. Y yo a Shem lo conquisté del Emorí con mi espada y con mi arco, que están referidos, dicen los Jajamín, a Tefilot y a Mitzvot. O sea, si vamos a recalcar el punto, comenzamos con la vida de Jacob, que es la relación con Yosef, que también lo explicamos. Eh, También explicamos el por qué hay un cambio de nombre a Israel por el tema de la Marat Machpelah, y terminamos con el tema de Shechem, que fue conquistada por Jacob, así dice la Torá, con su espada y con su arco. O sea, que hubo realmente ahí una conquista para manifestar el deseo de Hashem que Am Israel pudiese asentarse firmemente en su tierra. Ok, este es parte de los mensajes de la parashá de la semana. Y Besrat Hashem, que estas palabras de Torá que hemos dicho sean un fruto grande para nosotros y para todos aquellos que las escuchan y las estudian, y traigan realmente buenas energías para que todos nuestros soldados sean protegidos y puedan volver sanos y buenos a sus casas, para que todos los acuerdos que puedan traernos de vuelta a todos nuestros secuestrados puedan y tengan éxito, y que Besrat Hashem haya refuah shlema para todos nuestros enfermos y para todos nuestros heridos. Que tengan todos una excelente Emshech de semana y con una fuerte preparación para el próximo Shabbat, Shabbat Vayechi.